Bienvenidos sean todos, nos da mucha alegría recibirles esta mañana. Qué bueno que están aquí. El Señor es bueno, amén. Vamos a compartir la palabra de Dios y le he titulado a esta palabra Rompe el círculo. Algunos de nosotros necesitamos romper círculos en nuestra vida que se han quedado establecidos, pero el Señor quiere romperlos el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, mediodía ya, gracias porque nos has concedido estar en tu presencia desde temprano aquí. Ahora, Señor, te pedimos que nos hables, háblanos con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. Ven, Señor, y confronta nuestra vida. Queremos vivir cada vez más y mejor para ti. Y queremos ser, Señor, mejores representantes tuyos en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Isaías 52, 1 y 2. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Versículo 2, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Cuando venimos a Jesús y le pedimos que Él venga a nuestro corazón y nos salve, Él lo hace cuando nuestra oración es sincera. Él lo hace y inmediatamente Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Somos salvos. Amén. La salvación es operada, vamos a decir así, prácticamente de una manera instantánea. Si tú le has dicho a Jesús con todo tu corazón, ven a mi vida, sálvame, me arrepiento de mis pecados, Él viene a tu vida y te salva y nos salva. Pero sabes, hay otra salvación que se da en proceso, ya hemos hablado de esto. La salvación espiritual, el Señor la hace prácticamente instantáneamente, pero la salvación de muchas cosas que tenemos en nuestra vida se realiza en un proceso que dura toda la vida, el resto de nuestra vida. El Señor empieza a tomar áreas de nuestra vida mientras se lo vamos permitiendo, mientras le vamos diciendo, Señor, ven a mi vida y libérame de esto, libérame de aquello. El Señor entra con su luz a cada parte oscura de nuestra vida y nos va liberando. Amén. Entonces, fíjense cómo aquí el profeta dice a la ciudad santa, le dice en el versículo 2, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, suelta las ataduras, ¿sí? ¿Por qué? La ciudad siempre fue la ciudad de Dios y yo quiero invitarte y pedirte que pongas mucha atención porque este mensaje va a traer mucha libertad a nuestras vidas, amén. Así es que pon atención, no te distraigas ni estés con tu mente en otro lado. Hay ataduras que permanecen por un tiempo indefinido en nuestra vida que Dios quiere soltar, pero que muchas veces nosotros no las soltamos. Y a veces empieza porque ni siquiera nos damos cuenta que tenemos esa atadura. Y como no es visible a nuestros ojos, no nos damos cuenta que estamos atados en ciertas áreas de nuestra vida, entonces el Señor no puede actuar en esas áreas. ¿Por qué? Porque no se las entregamos por completo. Necesitamos entregarle toda nuestra vida al Señor. Y sabes, ahí también se dan ciertos apegos. Hay apegos en nuestra vida. No sé si has oído esa palabra, pero yo creo que te imaginas qué significa, ¿verdad? Estar apegado a algo o a alguien o algún hábito, alguna idea. En nuestras casas, ¿verdad? Nos metieron muchas ideas
Y no es que todas estén mal y no es que todas sean malas, pero hay a veces cosas que nos sembraron en nuestros hogares, que traemos apegos en nuestra vida. Por ejemplo, hay casas donde todo gira alrededor del dinero, y el dinero lo es todo, y el dinero para acá y el dinero para allá, y si no produces dinero, pues prácticamente no eres nadie, ¿sí? En esa casa. Y a veces no se dice directamente con los labios, pero se ejemplifica y se modela. Y entonces, si los padres son así y están apegados al dinero, los hijos obviamente se van a volver también así, van a vivir apegados al dinero y pueden tener una relación insana con el dinero. Amén. Y entonces, cuando crecen y tienen hijos, los hijos también llevan ese estigma y esa atadura. Y Dios quiere liberarnos de muchas ataduras en nuestras vidas, de muchas formas de pensar, ¿sí? Muchos de nosotros podemos traer y estar batallando por cuestión genética con el orgullo, por ejemplo. Podemos ser una familia muy orgullosa y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque así hemos sido siempre y pensamos que la normalidad es así. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos apegados o estamos atados a ciertas cosas? ¿Sabes? Nos damos cuenta cuando estamos en la presencia de Dios y nos damos cuenta cuando leemos su palabra. Dice la Biblia misma, dice que su palabra es como un espejo que refleja lo que nosotros somos. Cuando leemos su palabra y cuando buscamos alimentarnos de ella, esa palabra nos va a dejar ver realmente quién soy, cómo soy. A veces hasta nos va a dar a entender por qué soy así. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, alimentarnos diariamente de la palabra de Dios, que sea un reflejo a nuestras vidas. Amén. Porque ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Hay familias en las que el alcohol se ha sentado y es una atadura que está desde abuelos y luego en los padres y luego pasa a los hijos y quizás a los nietos también, seguramente. Y se ve como algo normal, porque todo mundo en esa casa ha vivido así, apegado y atado al alcohol, a alguna otra adicción. Y cosas que pueden ser un tanto visibles, pero hay otras cosas que no son tan visibles, ¿sí? Que son más así como internas y que no se ven tan claramente, pero que también el enemigo nos puede estar atando allí. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Vamos adelante. Mira, dice Isaías 28:22. Ahora pues no se burlen, para que no se aprieten más sus ataduras. No se burlen. Hay personas que al escuchar este tipo de mensajes, pues se ríen y dicen, no, lo que tú estás diciendo es una locura, no es cierto, no puede ser. Se ríen y hasta se pueden burlar, ¿verdad? Dice el Señor, no se burlen. ¿Para qué? Para que sus ataduras no se aprieten más, ¿sí? Hay gente que está atada, no se da cuenta y aún vienen a una iglesia y pueden seguir atadas. Si no descubren que están atadas y si no le piden al Señor la libertad de esa atadura, porque destrucción ya ha sido determinada sobre toda la tierra. He oído del Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, las ataduras no son cosa liviana, no son cosa sencilla. Sí, son cosas que solamente Dios puede tratar y solamente Dios puede liberar en nuestra vida. Por ejemplo, cosas que no se ven tan claramente y que no las consideramos quizás tan graves. Hay personas que no pueden orar, que por más que quieren no pueden orar. Y que muchas veces se han propuesto, dicen ahora voy a orar y no pueden, no les salen palabras. O hasta se pueden inclinar, arrodillar y dicen una sola frase y luego se le vienen 1000 cosas a la mente y no pueden. Hay una atadura ahí y no se han dado cuenta. Hay personas que no pueden alabar, vienen a la reunión, están aquí pero no pueden alabar. Y no se han dado cuenta que están atados. No pueden cantar, de pronto por cualquier cosa no.
se distraen o simplemente no se conectan con Dios a través de la adoración, no pueden. Y muy posiblemente hay una atadura allí. Romanos 7 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se fijan? No quiero decir que no quieras orar o que no quieras buscar a Dios. Sí, yo sé que la mayoría de nosotros queremos y una señal es que estamos aquí, pero cuando ya vamos a una disciplina mayor, simplemente no podemos. ¿Por qué? Porque hay una atadura. Y dice el apóstol Pablo, hay una atadura en mi carne que no me deja avanzar y no me deja hacer lo que quiero hacer. Yo quiero hacerlo, pero no puedo. Y entonces Dios es el único que te puede liberar de toda atadura. Porque no hago el bien que quiero, dice los siguientes versículos, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay pecado. El pecado no ha sido aniquilado, no ha sido totalmente sacado de nuestra vida. El Señor nos perdonó, sí, hemos sido limpios, pero el pecado mora todavía en nosotros. Y eso es ahí donde el enemigo tiene un lugar para atarnos y frenarnos y limitarnos. Y no podemos llegar a hacer todo lo que Dios quiere. Amén. Por ese tipo de ataduras. Y es hora de romper esos círculos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos vivido años así. Años han pasado viviendo así y otra vez se normaliza eso. Y pensamos, es que así es. Así es. ¿Ah? Y no pasamos de allí. Dice Ezequiel 4:8, he aquí yo he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Una persona atada no puede actuar como Dios quisiera, como Dios nos manda. Marcos 5 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho, fíjense, el hombre endemoniado le rogaba a Jesús, dice mucho, que no los enviase, ¿qué? Fuera de aquella región. ¿Sabes? Porque hay potestades, dice la palabra, hay potestades, hay principados que nosotros no podemos ver ni entender, pero nos deja entrever la palabra, nos da luz sobre eso. Dice, hay principados y potestades que se asientan en regiones, que se asientan en ciudades y que se asientan en barrios y que se asientan en familias. Fíjense cómo un barrio se puede caracterizar por ciertas cosas. ¿Sí? Como una ciudad se puede caracterizar por ciertas cosas y las familias también, porque los demonios son así, los demonios son territoriales, marcan y llegan a una familia y se quedan ahí y pasan de generación en generación y esas familias son atadas y los hijos son atados y los nietos son atados, viven atados y no se han dado cuenta. Y vienen a Cristo y muchas veces esas ataduras aún no son sueltas y seguimos allí batallando con lo mismo. Entonces le dijeron, Jueces 5:12, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, júrenme que no me matarán. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron, ¿le qué? Con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Le ataron, sí, a Sansón. Sansón, con todos sus errores, era el representante de Dios en ese momento en la tierra. Y dicen que vinieron a prenderle y atarle. ¿Sabes por qué? Porque al enemigo le interesa más. Dice, no me van a matar. Y le dice, no te vamos a matar, solamente te vamos a detener, te vamos a atar y te vamos a entregar. Porque al enemigo muchas veces no le interesa tanto matarnos por el momento, pero sí le interesa atarnos. ¿Alguien escuchó?
Al enemigo no le interesa tanto matarnos ahorita, pero sí le interesa atarnos. Porque si nos ata y nos mantiene atados en esas cosas, ¿verdad? Que pueden ser, de pronto dije voy a hacer una lista, pero es muy larga. Todas esas cosas que podemos estar, ¿verdad? Atados. Y el enemigo le interesa más eso. ¿Por qué? Porque nos volvemos un cristiano inofensivo para él. Cuando estamos atados, somos cristianos inofensivos para él. Porque no podemos orar, porque no podemos apoyar a la iglesia como deberíamos, no podemos servir. Y si servimos, servimos a medias. ¿Por qué? Porque estamos atados. Muchas veces estamos atados al trabajo, bien atados al trabajo. El trabajo se vuelve nuestro mundo y podemos darle 12, 13, 15 horas diarias al trabajo y no podemos darle 2 horas al Señor. Y no nos damos cuenta que estamos atados al trabajo. Si se fijan cuántas cosas podemos estar atados. Y al enemigo le interesa que tener cristianos, no le importa ni siquiera que vengan a la iglesia. Con tal de que nos tenga atados, para él somos nada. Porque no estamos cumpliendo nuestro propósito, ni estamos viviendo a la altura de las expectativas que Dios quiere para nosotros, que Dios tiene para nosotros. Estoy comunicando, apenas estoy en la introducción todavía. ¿Sí? Ahí vamos. Jueces 16, fíjate lo que dice Dalila. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ¿qué? Ser atado para hacer ¿qué? Ahí está. El enemigo quiere atarte para dominarte. El cristiano atado está dominado por el enemigo. Hay un potencial tremendo en cada uno de nosotros. Hay un potencial bien grande. Pero si estamos atados a la falta de fe, no, a mí me va a ir mal, no, siempre me ha ido mal, no, nunca me ha ido bien. Y estamos atados a esa vida de una falta de fe, de una falta de confianza, de un pesimismo, de un negativismo. Estamos atados a eso, pues el Señor no nos puede llevar a cosas grandes. El Señor no nos puede dar y que conquistemos la tierra que Él nos quiere dar, amén. Él nos quiere dar, Él nos quiere bendecir, pero estamos atados a pensamientos, a ideas, a patrones. Y entonces para el enemigo, como dice aquí, como dice aquí Dalila, le dice: ¿cómo te puedo atar para dominarte? Eso es todo lo que el enemigo quiere, sacarte y dejarte fuera de donde Dios te quiere llevar. De donde Dios quiere hacer su voluntad en ti. Él quiere atarte y muchas veces lo va a hacer solamente con un pensamiento. Y con eso te ata y nos ata. Pero dice Mateo 16, 18: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús le dijo a Pedro: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Se fijan cómo Jesús, obviamente Él comprende estos asuntos del reino y dice: va a haber mucha gente que llegue, va a haber mucha gente que sea parte de la iglesia, pero va a estar atada. Sin embargo, dice: yo te doy a ti, Pedro, y a los líderes de la iglesia, yo les doy las llaves del reino. ¿Para qué? Para que aten y desaten. Porque muchas personas estarán atadas. Amén. Marcos 3:27 dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes que no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ese hombre fuerte es lo que nos domina. ¿Qué nos domina? Algunos, por ejemplo, le está dominando el sueño ahorita. No sé por qué, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, dale un codazo al que está enseguida que se está durmiendo. ¿Qué nos está dominando? Sí, porque ya van como llegando a la luna algunos. ¿Qué hombre fuerte está dominando esta casa?
¿Qué hombre fuerte está dominando tu casa? Ese hombre fuerte, ese que te está dominando, tiene que ser atado, tiene que ser echado fuera. Entonces hay que romper círculos en el nombre de Jesús, amén. Hay que romper círculos en el nombre de Jesús. ¿Para qué queremos a Dios si vamos a vivir una vida mediocre? Si tú quieres vivir una vida mediocre, no tienes que venir a una iglesia. No necesitas venir a una iglesia. Pero si tú quieres vivir una vida empoderada bajo la bendición, bajo la gracia, bajo el amor de Dios, entonces sí, hay que romper esos círculos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mira, la primera tentación que le hizo el diablo a Jesús, Lucas 4:3 dice, si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. El materialismo es una atadura. Y es posiblemente la principal atadura a la que muchas personas están ligados, atados. El materialismo, el conseguir cosas, el producir cosas. Si tienes una casa, entonces mejora esa casa. Si tienes una casa ya muy bonita, pues otra casa. Si tienes 3 casas, pues que sean 5. Si tienes 5, pues que sea un edificio. Y es algo que nunca termina. ¿Sí? Y no me malentiendan, no estoy hablando en contra de superarnos. Dios quiere bendecirnos y prosperarnos, pero cuando es una atadura de avaricia, es una atadura de dinero, es una atadura de conseguir cosas. Entonces el enemigo nos está desactivando para el reino. Y fíjate, es la primera tentación. Y muchos nos quedamos ahí ciclados en ese ciclo, ¿verdad? De conseguir más. Y lo decimos sin querer. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué haces? Aquí lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y ya entendemos que lo que tiene que hacer es que trabajar. Y lo damos por hecho. Damos por hecho que así son las cosas. ¿Sí? Entonces mucho cuidado cuando estamos viviendo en círculos viciosos que nos han atado, ¿sí? Círculos también que tienen que ver con nuestra alma. El enemigo nos ha atado con pensamientos, ¿verdad? De baja autoestima. No eres nadie, nunca lograrás nada, nunca podrás salir de donde estás. Pobre de ti. Siempre te han ninguneado, siempre te han tratado así y no sales de ahí, y en momentos en tu vida, ¿verdad? Regresas y sigues viviendo en ese círculo. ¿Cómo podemos entonces romper el círculo? Número 1, decídete. Obviamente primero es reconocerlo, ¿verdad? Por eso decía, leyendo la palabra y estando en la presencia de Dios, el Señor te va a revelar, su palabra te va a revelar. Hay familias donde son muy celosos y viven así, ¿verdad? Con el celo como algo normal. De pronto me estoy acordando de cosas, ¿no? Y es una atadura, ¿sí? Hay familias violentas donde muchas veces el hombre, ¿verdad? Presa de la ira, golpea, lastima al cónyuge, a los que están alrededor. Y viven así en un círculo de violencia. Entonces, ¿cómo podemos romper el círculo? Número 1, decídete. Jeremías 2:20 dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Es hora de que alguien aquí se dé cuenta qué tipo de ataduras hay en tu vida y digas, no más, se acabó. Porque Dios está conmigo y Él vino a traerme total libertad. Amén. Él quiere que seas libre totalmente. Él quiere que seas sano totalmente.
De cualquiera de esa atadura que te puede tener. Hay ataduras de tristeza, hay ataduras de depresión, hay familias, ¿verdad?, que se pasan de los mayores a los menores, el estilo de vida así depresivo, que los hijos ven desde que se acuerdan. Yo siempre me acuerdo que mamá está acostada y no quiere salir, deprimida pues. Y ahora yo de adulta, ¿verdad?, estoy repitiendo esos patrones. Ataduras de tristeza, de depresión. Pero lo primero que tenemos que hacer es decidirnos: ya no quiero ese yugo, voy a romper esa atadura en el nombre de Jesús. No serviré más a esto, no me quedaré más con esto. Amén. Número 2, ¿cómo rompemos el círculo? Haz lo que no puedes hacer. Haz lo que no puedes hacer, o lo que se supone que no puedes hacer. Una vez que te decides y le dices al Señor: Señor, estoy decidido para que tú me toques, para que tú me sanes, para que tú, Señor, toques mi vida y me saques de este círculo vicioso. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer en mí. Entonces empieza a hacer lo contrario. Si tienes una adicción, alguna droga, al alcohol, entonces salte de ese círculo, salte de esas amistades que normalmente te llevan allá, porque normalmente siempre tienes a alguien, ¿verdad?, que te va a proveer y que te va a decir: órale, éntrale. Salte de ahí y empieza a vivir de una manera distinta. Júntate con otra clase de personas. Haz lo que no puedes hacer y vas a ver que Dios te va a ir fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo cada vez más, hasta que aquello se vea muy lejano, aquello que era normal para ti. Mira lo que dice Isaías 52:2. Sacúdete del polvo, lo leímos al principio. Levántate y siéntate. Oyes, alguien está atado, no se puede mover, y el Señor le dice: levántate. Pero si está atado en el suelo, no lo ves atado. Pero el Señor dice: levántate, haz lo que no puedes hacer, siéntate, suelta las ataduras. Cuando empieces a hacer lo contrario, las ataduras se van a caer. ¿Alguien me escuchó? Cuando empiezas a hacer lo contrario, las ataduras se van a caer. Marcos 3:5 dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Dice que estaba un hombre con la mano seca, así lo dice la Biblia, ¿no? Su brazo no lo puede mover y lo tiene engarrotado totalmente desde hace muchos años, no nos dice desde cuándo, pero el Señor le dice: extiende la mano. O sea, le hubiera dicho este amigo: pues ¿qué no leíste la Biblia, Jesús? Ahí dice que tengo la mano seca, no la puedo mover. ¿Cómo crees que la voy a mover? ¿Por qué le dice Jesús algo que es como, ¿verdad?, ilógico? Extiende la mano. Pues no puedo. Pero ¿qué hizo él? Hizo el esfuercito, hizo el tantito esfuerzo de mover su mano. Y ¿sabes qué? Cuando hizo ese esfuercito, sintió fuerza para moverla y pudo extenderla. Amén. Amén. Cuando haces el esfuerzo de ir en contra de esos círculos viciosos, de esos círculos que nos están matando, en el nombre de Jesús, el Señor te va a dar fuerzas. El Señor te va a dar fuerzas. Y dice: y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Sana. Haz lo que no puedes hacer. Amén. Número 3, ¿cómo rompemos el círculo? Arrepiéntete de toda rebelión. Hay en nuestro corazón muchas veces áreas que nos hemos rebelado contra Dios. Y aquí tengo que ser muy enfático, ¿verdad? Porque para nosotros puede ser que no es nada, pero para Dios es rebeldía. Hay cosas que no le hemos obedecido a Dios, de su palabra, que Él nos ha dicho, que Él nos instruye, y nosotros no lo hacemos. No lo hacemos por una u otra cosa, ¿verdad?
Y una de las cosas que puedo usarlo como ejemplo es el ofrendar y el diezmar. Hay gente aquí que están en rebeldía con Dios porque no diezman ni ofrendan. No diezman ni ofrendan y tienen un trabajo y Dios te lo dio. Sabes que hay personas que han venido aquí a la iglesia. Una persona, la recuerdo, a lo mejor me está viendo, ni modo, si me estás viendo, ¿verdad? Pero todos los domingos daba 50 pesos de diezmos y nos mandaban el sobre luego que decía ahí, oro por un trabajo, oren por mí por un trabajo. Y estuvo más de un año así, ¿verdad? Entregaba 20 pesos, a veces 10 pesos y decía, oren por mí por un trabajo. Pues orábamos, ¿verdad? Señor, dale un trabajo. ¿Sabes qué pasó? Le dieron un buen trabajo, gloria a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Ya no volvió. Ya no volvió. Qué curioso, ¿verdad? Digo, no puedo juzgar yo, pero eso es lo que sucedió. ¿Cuántas veces nosotros, ¿verdad?, hemos sido bendecidos por el Señor y hemos escuchado que su voluntad es que le sirvamos a través de nuestros diezmos y ofrendas? Y quién sabe por qué carajos, pero no diezmamos y no ofrendamos. ¿Sí? Y alguien me decía recientemente, pastor, a veces cuando hablas así parece que estás obligando a la gente. Y yo espero que no se me entienda eso, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es que Dios te bendiga. ¿Cómo no voy a querer que Dios te bendiga? Si nos bendice a todos, esta iglesia va a crecer en todas las áreas. Nadie te quiere quitar un peso de la mano, ni te quiere meter la mano a la bolsa, jamás. Dios nos perdone, ¿verdad?, si pensáramos así. Pero eso es un área en la que muchos de nosotros estamos en rebeldía. Y como eso hay otras áreas que Dios te ha dicho enfáticamente, haz esto y no lo haces. Claro, ¿verdad? Algunas de esas personas que no diezman ni ofrendan, pues están encantados con algunos profetas y falsos maestros que están en el internet hablando en contra de los diezmos y las ofrendas. Claro que sí, ¿verdad? Van a estar encantados con eso. Y algunos de pronto me dicen, mira pastor, oye esto, y dice, el diezmos y ofrendas no es bíblico, ¿no? Y pues ni para qué perder el tiempo con eso. Lamentaciones 1:14 dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. El yugo de mis hay ataduras, ¿por qué? Porque hemos sido rebeldes en áreas de nuestra vida, Señor. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Esta es la cerviz, lo que nosotros llamamos la nuca, el cuello donde va el yugo. Ha debilitado mis fuerzas. Me he entregado al Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Entonces, las rebeliones ponen un yugo sobre nuestra cerviz. Primero de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Qué tremendo este versículo, ¿verdad? Pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión es como hechicería, brujería, para hablarlo más claramente. Alguien está siendo rebelde en un área al Señor, dice, eres como un hechicero. ¿Sabes por qué? Porque el brujo lo que intenta es controlar. Se te fue el novio, ¿verdad? Se te fue el esposo, tráeme los calcetines y tráeme esto y tráeme aquello, yo te lo voy a hacer y te lo garantizo así que te regresa rápido, ¿verdad? En 24 horas ponen en la calle, ¿no? ¿Han visto? En 24 horas, ¿verdad? Te garantizo que te regreso al amor de tu vida. ¿Por qué? Porque el brujo quiere controlarlo todo. Y muchas veces lo hace a través de esos demonios que lo controlan a él. Y la gente que está inmersa en la brujería o que está creyéndole a eso, ¿verdad? Pues le conviene y le gusta vivir en eso. Pero si vivimos en el Señor, debemos de saber que nuestra vida debe estar depositada
en las manos de Dios. Amén. No tenemos control de nuestra vida. Dios es el que tiene control. ¿Te acuerdas cuando a Jocabed, la mamá de Moisés, dice que nació aquel niño y lo cuidó y lo escondió por 3 meses? Dice, pero no pudiendo esconderlo más, ¿qué hizo? Trajo una canasta, la embadurnó, ¿verdad? Para que no se fuera a hundir, y la puso ¿dónde? En el río. ¿Sabes que ese fue un acto de fe? Y también de desapego. Es un acto de fe y un acto de desapego. ¿Sí? Hay personas que están súper apegadas a sus hijos, muy apegadas a los hijos, y prácticamente tratan de controlarlos y de muchas maneras lo logran, ¿verdad? Pero el Señor quiere que soltemos nuestra vida y que soltemos nuestros apegos en sus manos. Cuando Jocabed puso a Moisés hecho un bebé en aquella canastilla, le estaba diciendo al Señor, Señor, confío en ti la vida de mi hijo. Algunos de nosotros necesitamos meternos en esa canastilla y dejarnos en las manos de Dios. Amén. ¿Y qué sucedió? Dice que esa canastilla llegó hasta donde estaba la princesa. ¿Qué hizo la princesa? Mira, es un niño que es hijo de los hebreos. Y entonces apareció ahí aquella niña, ¿verdad? María, y le dice, quiere que le busque una criada para que cuide al niño de los hebreos. Y él le dice, sí, por favor, ve y dile que le voy a pagar, dijo. Fíjate, cuando te abandonas en las manos de Dios, hasta el diablo paga. Amén. ¿Cómo rompemos el círculo? Clama al poder del Espíritu Santo. Clama al poder del Espíritu Santo. Sabes, esta semana leía un libro que me hizo el favor de enviarme Martín Durazo, un buen amigo de otra iglesia aquí de la ciudad. Él investigó cómo llegó el evangelio a Sonora, y sabes qué increíble por las investigaciones que hizo él. El evangelio empezó a llegar a México a través de personas que venían de España y de otros países. Empezó a llegar a Veracruz y a otros estados del sur del país. Pero una Biblia en 1896, alguien del Valle de Tacupeto fue a trabajar a Los Ángeles, California, y en su oficina al salir encontró una Biblia, y como su hija se iba a casar, dijo, debe ser un buen regalo para mi hija, y no encontró al dueño. Se trajo esa Biblia desde Los Ángeles hasta el Valle de Tacupeto. Era una Biblia cristiana, una Biblia evangélica, y ahí en esa casa él se la dedicó y empezaron a leerla juntos en 1896. Ahí está la dedicatoria. Y cuando empezaron a leerla, otras personas empezaron a interesar y vinieron a empezar a oír, y aquella casa se empezó a llenar de gente que escuchaba los relatos y la lectura de la palabra de Dios. Y por 7 años se mantuvieron esas lecturas ahí en ese lugar. No recuerdo exactamente el punto porque tiene el nombre, el punto exactamente en un rancho ahí muy cerca del Valle de Tacupeto. Y dice que en 1903 sin saberlo, sin haberlo escuchado, sin haberlo visto, mientras ellos leían la Biblia y oraban a Dios, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y les hizo hablar en otras lenguas, y empezó a hacer milagros, y se desató la gloria de Dios en ese lugar. Todo porque empezaron a leer la palabra y tuvieron hambre y sed de la palabra de Dios. Y Dios empezó a hacer cosas grandes. Sabes que en Estados Unidos
se registra que en el año 1900 en Topeka, Kansas, el 1 de enero de 1900 cayó el Espíritu Santo sobre un seminario en Topeka, Kansas. Y 6 años después, en una misión de la calle Azusa en Los Ángeles, California, 6 años después, es decir, 3 años después de lo que sucedió acá en Sonora. Amén. Clama el poder del Espíritu Santo. Dice Jueces 15, ¿se acuerdan que dejamos ahorita a Sansón atado? Mira lo que dice, y así vino hasta Ley. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Porque vino ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Clama al Espíritu de Dios. Busca al Espíritu de Dios. Así como esta familia, sin haberlo visto, sin haberlo entendido, sin tener una explicación, de pronto el Espíritu apareció, llegó sobre sus vidas, sobre sus casas. También puede llegar sobre la tuya y romper toda atadura. Puede llegar sobre la mía y romper toda atadura. Necesitamos el poder del Espíritu Santo otra vez moviéndose en medio de nosotros. Amén. Lucas 13:11 dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba, ¿cómo? Encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. La gente, los religiosos ahí empezaron a criticarlo y a decirle, ¿por qué sanas en el sábado? Y más adelante en los versículos que siguen dice, sin embargo a esta mujer Jesús le está diciendo que es hija de Abraham y a quien Satanás, ¿quién? Satanás tenía atada durante 18 largos años. No se le debía quitar esta cadena en sábado. Amén. Aquí podemos ver claramente que muchas de nuestras ataduras espirituales vienen del enemigo y nos están limitando y no nos dejan vivir y no nos van a dejar alcanzar el nivel de bendición y de unción que Dios quiere. Pero sabes, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Queremos romper el círculo, Señor. Dile, Señor, rompe el círculo en mi vida. Hazme entender, Señor, cuáles son las ataduras que hay en mi vida. Ataduras de temor, quizás. Ataduras sexuales, Señor, quizás. Ataduras de disfunciones, Señor, de este y otro tipo, que se han quedado desde mis ancestros y ahora han pasado a mí, Señor. Líbrame de toda atadura en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser libres realmente? Alza tus manos al Señor, dile, líbrame, Señor, de toda atadura en el nombre de Jesús. Rompo el círculo ahora. Rompo el círculo ahora. En el nombre de Jesús rompo el círculo ahora. El enemigo no podrá detenerme, no podrá limitarme. El enemigo no hará lo que él quiera con mi vida. En el nombre de Jesús soy libre. Soy libre de toda enfermedad, de toda encorvadura. Esta mujer estaba encorvada y estaba torcida. No podía funcionar adecuadamente en ningún área de su vida. Pero glorioso Jesús que apareces ahora y que estás aquí. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Sácanos de ese círculo. En el nombre de Jesús, rompe el círculo.
en tu nombre, Señor. Rompo el círculo en tu nombre. Vamos, dilo conmigo. Rompo el círculo en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Los círculos que conozco y los que no conozco. De los que estoy, Señor, enterado y de los que no estoy enterado, Señor. En el nombre de Jesús, rompo el círculo. Rompe el círculo en mi vida, Señor. Rompo el círculo en mi vida de divorcios quizás en mi casa. Oh, Señor, de embarazo, Señor, fuera del matrimonio. Rompe el círculo en mi casa, en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Porque para esto existe, dice tu palabra, para deshacer las obras del enemigo. Rompe todo círculo, Señor, vicioso que se ha vuelto como una normalidad en mi casa, en mi vida, Señor, que lo estoy viendo como algo normal. La pobreza, la miseria no es normal. En el nombre de Jesús, tú eres un Dios que provee, tú eres un Dios que bendice, tú eres un Dios que bendice a manos llenas. Oh, en el nombre de Jesús rompo ese círculo. Rompo todo círculo, Señor, de odio, de rencor. Señor, si soy una persona que no puedo perdonar, que por más que lo intento no he podido perdonar, Señor, y a veces hasta digo que sí perdoné, pero después me doy cuenta que no he perdonado. Rompo ese círculo de falta de perdón, de falta de misericordia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rompo ese círculo, Señor, de no darte a ti, Señor, lo que te debo de dar, en el nombre de Jesús. Porque tú quieres bendecirme abundantemente, Señor, y yo me he rehusado, me he vuelto rebelde. Declaro, Señor, y confieso delante de ti mi rebelión. Perdóname, Señor. Perdóname toda rebelión, Señor, cuando he cerrado mi corazón y mi cartera, Señor, para dar conforme a tu palabra. Perdóname, Señor. Rompo ese círculo, Señor, y todos los círculos que pueden estar en mi vida, Señor, no los quiero ver como normales. No los quiero ver como normales, Señor. No los quiero ver como parte de una herencia. Aunque sí son, Señor, una herencia maldita, en el nombre de Jesús. La echo fuera de mi vida. Rompo ese círculo, quebrántalo. Espíritu de Dios, ven sobre mi vida. Ven sobre mi vida y actúa como lo hiciste en Sansón. Oh, Señor, dice tu palabra que cuando tu espíritu vino sobre él, aquellas ataduras, Señor, se rompieron como si estuvieran quemándose, Señor. Así rompe toda atadura en mi vida, atadura de tristeza, atadura de dolor, de sufrimiento. Rompe, Señor, toda tristeza, toda atadura sobre mi vida. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Vamos, clama al Espíritu de Dios, dile: ven sobre mi vida. Ven sobre mi vida, ven sobre mi vida. Tú dijiste que si te pidiéramos el Espíritu Santo, tú nos lo vas a dar, Señor. Danos tu Espíritu Santo. Danos el poder. Danos la gloria del Espíritu Santo. Oh, es el regalo que tú tienes para nosotros, Señor, para poder vivir una vida en libertad en este tiempo. En el nombre de Jesús, que no vivamos más engañados, Señor. Que no vivamos más engañados. En el nombre de Jesús, que no vivamos más engañados. En el nombre de Jesús, enciende la lámpara en todas las áreas de mi vida, Señor. Enciende la luz en todas las áreas de mi vida. Ahí donde hay oscuridad, Señor, porque a eso viniste, a rescatarnos. Tenemos poder en tu nombre. Tenemos poder en tu nombre. Tenemos poder en tu nombre. Aleluya. 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 Gracias.